Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María a ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino porque, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no por la nación solamente, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Estamos a un día de comenzar la Semana Santa. La última semana hemos estado escuchando los conflictos y discusiones entre Jesús y los judíos. Hoy todo ese conflicto llega a su culmen con la condenación a muerte de Jesús. Aún no se le ha hecho un juicio, pero ya los judíos, especialmente las autoridades a partir del sumo sacerdote, han tomado una decisión definitiva: Jesús debe morir. Les preocupa que Jesús haga tantos milagros. Acaba de resucitar a Lázaro. Ese es el pasaje que va justo antes de este que hemos leído ahora. Y entonces están convencidos que si Jesús sigue haciendo esos signos tan grandes, entonces todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán al pueblo y destruirán al templo. Entonces, como una solución, ven que Jesús muera para así liberar al pueblo de aquel peligro inminente de los romanos. En realidad, lo que ocurrirá en la historia es precisamente lo contrario. Por no seguir a Cristo, por no seguir su palabra, por no seguir las directrices del Evangelio y rechazarlo, precisamente por todo esto, el pueblo judío fue invadido por los romanos, el templo fue completamente destruido y toda la población deportada. Y no solamente esto, sino que además a partir de la muerte de Cristo surgió un nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, que viene a sustituir al antiguo pueblo que ellos no querían que desapareciera. Y es interesante cómo el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad, es sacerdote, también es profeta, porque vemos cómo dice una gran profecía sin darse cuenta, aquí nos lo subraya, y también en cierto sentido es la gran autoridad y por tanto es una especie de rey, sacerdote, profeta y rey, que serán realmente las funciones de Cristo. Pero este sumo sacerdote dice una frase que es una profecía sin darse cuenta y dice: es necesario que muera un hombre por todo el pueblo. Y ese es un resumen perfecto del Evangelio. Cristo va a morir para salvar a todo el pueblo de Dios. Y el evangelista va a añadir una frase: no solo va a morir por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos, que significa que Dios va a traer la unidad al mundo a través de la sangre de Cristo.
Los seres humanos estamos divididos entre nosotros, los pueblos están divididos entre sí y dentro de cada pueblo hay división y dentro de cada familia hay división y dentro de cada uno de nosotros hay división en nuestros corazones. Y para lograr la unidad y la paz, como pedimos en la misa, concédenos la paz y la unidad. Eso solamente puede venir a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que va a derramar su sangre para reunir a los hijos de Dios, reunirnos entre nosotros y dentro de nosotros mismos. Más adelante el Evangelio dice esta frase: se acercaba la Pascua de los judíos. Y el evangelista subraya muy bien que se trataba de la Pascua de los judíos porque también en ese momento iba a comenzar la Pascua de los cristianos, que es la que vamos a celebrar nosotros ahora en Semana Santa. La Pascua de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección, el verdadero Cordero Pascual. Y dice que allí en Jerusalén buscaban a Jesús. Las personas buscaban a Jesús. Unos lo buscaban porque querían escucharlo. Y más adelante dice que los sumos sacerdotes y los fariseos también lo buscaban, pero para que se les avisara y poder atraparlo, poder prenderlo, capturarlo. Todos buscan a Cristo, pero cada uno por motivos distintos según lo que haya en su corazón. Pidámosle al Señor que esta Semana Santa, que ya comenzará el domingo, venga cargada de frutos espirituales para cada uno de nosotros y que la sangre de Cristo nos alcance la paz y la unidad entre todos los hombres, dentro de nuestros propios pueblos, en nuestros hogares y dentro de nuestro propio corazón. Que así sea.